El cielo rugió antes de quebrarse. No fue un trueno ni el eco de las tormentas comunes. Fue un grito profundo, casi vivo, que hizo vibrar los cimientos de las montañas y estremeció los mares en su quietud. Un resplandor, más ardiente que 1000 relámpagos, rasgó la oscuridad nocturna con un fulgor tan intenso que convirtió la noche en un falso amanecer. Los hombres que dormían en las aldeas más remotas despertaron con el corazón agitado, creyendo que el día del juicio había llegado. Algunos cayeron de rodillas, otros corrieron a ocultarse en las cuevas, pues no entendían el lenguaje de los cielos. Era el presagio de un suceso que cambiaría el destino del mundo: la bajada de los vigilantes, ángeles designados para observar el curso de los mortales sin intervenir en él. Durante siglos habían contemplado desde las alturas el ascenso y la caída de reinos humanos, el progreso de los campos, los sacrificios en los altares, el humo de las ciudades que nacían y desaparecían. Les estaba prohibido descender. Su tarea era vigilar y callar. Sin embargo, el corazón de muchos se inflamó de deseo y de envidia. Desde sus atalayas de luz vieron la hermosura de las hijas de los hombres, su fragilidad y su risa, el brillo de sus ojos bajo el sol y el perfume de las cosechas que trenzaban en sus cabellos. Lo que para los humanos era simple vida cotidiana, para los vigilantes se convirtió en un misterio irresistible. El primero en pronunciar su rebeldía fue Semiaza, poderoso entre los suyos. No lo movía el ansia de poder, sino el deseo de poseer lo que se les había negado: carne y descendencia. Sabía que la decisión sería irreversible y que el Altísimo no absolvería semejante acto, pero su voz encendió los corazones de muchos. Una noche, cuando el firmamento estaba limpio de nubes y las constelaciones parecían colgar como lámparas inmóviles, Semiaza reunió a los insatisfechos en las laderas etéreas del monte Hermón, frontera de los cielos y la tierra. Sus palabras, ardientes como brasas, rasgaron el silencio. «Hermanos míos, hemos servido de guardianes y testigos mudos mientras la creación se deleita en lo que se nos ha negado. Hemos visto a los mortales amar, engendrar hijos, reír bajo la luna y llorar bajo la lluvia. ¿Acaso fuimos formados para contemplar sin tocar, para desear sin probar? Si hemos de descender, que lo hagamos juntos, pues quien vaya solo será destruido. Pero unidos seremos fuertes y nadie retrocederá cuando el Altísimo pronuncia juicio». Se contaron 200 vigilantes en aquel concilio secreto. Algunos vacilaron, temiendo el peso del castigo eterno, pero el juramento sellado los hizo firmes. Allí, sobre la roca del monte, cada uno pronunció su voto, y el eco de esas palabras viajó como un temblor que llegó a los cielos más altos. Al romper el pacto con lo sagrado, un viento nuevo comenzó a soplar en los valles. Los pastores en las colinas percibieron un estremecimiento en el aire, y las ovejas balaron inquietas. Los sabios de las aldeas observaron presagios: aves que migraban fuera de temporada, aguas que subían en los ríos aunque no llovía, estrellas que parecían parpadear con enojo. La noche siguiente, las nubes se abrieron como un velo rasgado y de ellas descendieron columnas de luz. Cada vigilante tomó forma visible: cuerpos altos, de mirada ardiente y alas plegadas que aún conservaban el brillo del cielo. Su belleza era aterradora, mezcla de santidad y desafío. Donde pisaban, la hierba se doblaba, como si la tierra misma los reconociera. Los hombres de los pueblos cercanos fueron los primeros en verlos. Corrieron a anunciar a gritos que los dioses habían bajado. Las hogueras se encendieron en las plazas para invocar su favor, y los ancianos levantaron ofrendas de grano y vino.
Nadie comprendió que aquellos visitantes no traían bendición, sino una ruptura en el orden del mundo. Las hijas de los hombres miraron con asombro y temor a aquellos forasteros resplandecientes. Sus voces eran suaves, su aspecto majestuoso, y prometían dones nunca vistos: el secreto de las estrellas, la fuerza de la tierra, el brillo de las piedras preciosas. Muchas fueron seducidas por palabras dulces y miradas encendidas, y así comenzó la alianza prohibida. En las alturas, los ángeles fieles que aún servían al Altísimo observaron con pesar aquel intercambio. Sabían que la semilla de esa unión daría frutos amargos. Se dice que Sariel, guardián de los astros, lloró al ver cómo el cielo perdía a tantos de sus hermanos. Con el paso de los días, los vigilantes enseñaron a los humanos artes vedadas: la forja del metal para armas, el arte de embellecerse con pinturas y joyas, el uso de hierbas para encantamientos y curaciones que pronto degeneraron en venenos. Lo que parecía progreso se volvió corrupción, pues el conocimiento entregado sin sabiduría levantó guerras entre clanes y abrió la puerta a la idolatría. En el monte Hermón, el lugar de su juramento, los vigilantes erigieron altares de piedra negra y allí se reunían para trazar sus planes. Por las noches, el fuego azul ascendía de aquellas rocas como si la montaña respirara. Entre los descendientes de Adán comenzaron a surgir leyendas sobre hijos prodigiosos, de estatura descomunal y fuerza más allá de la humana. Las parteras contaban de partos difíciles, de niños que nacían con ojos luminosos como brasas y que crecían el doble de rápido que los demás. Las madres guardaban silencio por miedo, mientras los padres se llenaban de orgullo o de terror. Los vigilantes, al ver nacer a estos nuevos seres, comprendieron que habían dado inicio a una raza que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Eran los primeros Nefilim, los caídos, destinados a traer caos donde quiera que caminaran. En las aldeas cercanas al monte Hermón, la rutina cambió de forma silenciosa. Las mujeres que habían recibido la visita de los vigilantes caminaban con un fulgor diferente en sus ojos. Sus voces eran más suaves, sus sueños más inquietos. Algunas despertaban con visiones de ríos de fuego y alas extendidas. Otras sentían una fuerza insólita en sus manos y, sin saber por qué, no sentían miedo de las fieras. No pasó mucho tiempo antes de que las mujeres comenzaran a mostrar señales de que algo inusual crecía en su interior. Los embarazos eran más rápidos y difíciles. Los vientres se abultaban con dolor temprano, y las parteras notaban que el latido de las criaturas era más fuerte que el de cualquier humano. Las madres rezaban a los dioses conocidos, sin saber que el destino que cargaban en su seno no tenía precedente. El primero de estos nacimientos ocurrió en una noche sin luna. La aldea se reunió a las puertas de la choza donde los gritos de la madre retumbaban como si las paredes fueran de tambor. Se dice que el llanto del recién nacido no fue agudo, sino profundo, un rugido débil pero vibrante que hizo callar incluso a los lobos que aullaban en las colinas. Cuando el niño fue mostrado a la luz de las antorchas, todos retrocedieron. Su piel, aunque humana, tenía un leve fulgor bajo la llama. Sus ojos, de un tono ámbar ardiente, parecían mirar con entendimiento. Creció el doble de rápido que los demás infantes, y a los pocos años ya era más alto que los hombres de su aldea. Pronto nacieron otros. Algunos tenían cabellos tan oscuros que parecían absorber la luz. Otros poseían manos y pies desproporcionadamente grandes y fuerza descomunal. Todos ellos compartían un rasgo común:
una hambre voraz, como si el alimento de la tierra no bastara para sostenerlos. Las aldeas comenzaron a sentir el peso de estos hijos prodigiosos. Donde antes había suficiente grano para un invierno entero, ahora apenas alcanzaba para unas pocas lunas. Los cazadores regresaban con menos presas, pues los jóvenes gigantes devoraban con ansias las carnes reservadas para la comunidad. Se corrió el rumor de que en las colinas más apartadas vivían criaturas que cazaban de noche, y que incluso el rugido de los leones callaba cuando ellos andaban cerca. Algunos afirmaban haber visto sombras inmensas cruzando entre los árboles. Otras veces, huellas tan profundas que el agua de lluvia quedaba atrapada en ellas como en pequeños estanques. Los vigilantes observaban a sus hijos con una mezcla de orgullo y temor. Sabían que la sangre celestial que corría en ellos los hacía diferentes, pero no habían previsto la voracidad de su fuerza ni el desdén que comenzaban a mostrar por los hombres comunes. Uno de los gigantes, llamado Ardok, fue el primero en alzarse contra los ancianos de su aldea. Se negaba a obedecer las normas de los hombres y reclamaba los campos más fértiles para sí. Su estatura superaba las cabezas de los pastores y su voz rugía como trueno cuando exigía alimento. La gente, temerosa, comenzó a abandonar sus casas, dejando tras de sí granos y rebaños. A medida que los gigantes crecían en número, comenzaron a reunirse entre ellos, apartándose de los hombres y estableciendo sus propios clanes. Los bosques y las cuevas se convirtieron en sus moradas. Desde allí salían para cazar no solo bestias, sino también, con el tiempo, hombres y mujeres que cruzaban sus dominios. El llanto de las víctimas y el miedo de los pueblos subió como un clamor hasta los cielos. Los ángeles fieles observaron con consternación el desenlace de aquella unión prohibida. Sabían que la tierra no soportaría por mucho tiempo semejante violencia. En el monte Hermón, los vigilantes se reunieron una vez más para deliberar. Semiaza, viendo el caos que se extendía, habló con voz grave. «Hermanos, lo que sembramos ya ha echado raíz. Nuestros hijos son fuertes, pero su hambre no tiene fin. Si no los guiamos, pronto se volverán contra nosotros mismos». Pero no todos compartían su preocupación. Azazel, otro de los líderes, respondió con desdén. «Los hombres temen porque siempre han sido débiles. Nuestros hijos son el futuro de esta tierra. No los detengas, Semiaza. Deja que tomen lo que es suyo por derecho». Estas palabras dividieron aún más a los vigilantes. Algunos querían poner límites. Otros soñaban con ver a los Nefilim gobernando sobre el mundo de los mortales. Mientras tanto, las aldeas comenzaron a fortificarse. Construyeron empalizadas, cavaron fosos y levantaron torres de vigía. Sin embargo, todo esfuerzo parecía inútil cuando las sombras de los gigantes cruzaban los campos al anochecer. Se cuentan historias de un grupo de pastores que se negaron a abandonar sus tierras. Armados con lanzas y hondas, intentaron defender a su rebaño de un nefilim joven que descendió al valle. Dicen que cuando lanzaron sus flechas, éstas se quebraron en el aire y que las piedras de sus hondas apenas rozaron la piel del coloso, que rugió con furia y los persiguió hasta que desaparecieron en la noche. El terror creció, al punto de que familias enteras huyeron hacia las montañas buscando cuevas profundas donde esconderse. Muchos murieron por hambre o frío, pues temían salir durante el día y la noche por igual. Algunos nefilim comenzaron a luchar entre ellos, disputándose territorios y presas. Las montañas resonaban con sus combates.
y a veces los hombres veían desde lejos cómo enormes siluetas se alzaban entre los árboles y caían derribando troncos como si fueran ramas secas. En un rincón apartado, un anciano profeta advirtió que el juicio vendría pronto. Caminaba de aldea en aldea, repitiendo que la violencia de los gigantes atraería una inundación que cubriría los montes. Nadie le creyó, pues nunca había caído tal lluvia sobre el mundo, y sus palabras parecían locura. Mientras los hombres discutían y temían, los vigilantes miraban hacia el cielo con cierta inquietud, notando que algunas estrellas parecían brillar con un fulgor distinto, como si vigilasen su rebelión. Semyaza, cada vez más sombrío, visitó a uno de sus hijos, Ardok, y trató de advertirle: el poder que posees no te hace dueño del mundo. Si sigues devorando a los hombres y tomando lo que no es tuyo, despertarás la cólera de aquel que todo lo ve. Ardok solo sonrió, mostrando dientes blanquísimos, y replicó: si tu Dios quisiera detenerme, ya lo habría hecho. Somos más fuertes que el barro del que fueron hechos los hombres. El mundo nos pertenece, Padre. Aquel diálogo fue relatado por los ancianos y transmitido de generación en generación como prueba de la soberbia que reinaba en los colosos. El cielo guardaba silencio, pero los presagios crecían. Aves muertas caían en los campos sin razón aparente. Ruidos subterráneos estremecían las aldeas en las noches más quietas, y un resplandor rojizo a veces aparecía en el horizonte aun cuando no había incendios. La semilla de los gigantes no solo había alterado la sangre de los hombres, sino también el pulso mismo de la creación. Los mares parecían más bravos, las montañas crujían y las nubes adoptaban formas que los pastores interpretaban como augurios de guerra. Pero el relato de esta corrupción no estaba completo aún. Los corazones de muchos humanos se endurecieron por el miedo, y otros, seducidos por el poder de los vigilantes, ofrecieron sus hijas a los Nefilim buscando alianzas. Lo que comenzó como un error de unos pocos se convirtió en costumbre para varias tribus. Así, la tierra fue perdiendo su pureza día tras día. El Altísimo observaba y aguardaba el momento de enviar a un mensajero que hablara de arrepentimiento y anunciara el fin de aquella generación corrupta. Aún no había descendido ese mensajero, pero su sombra ya se extendía en los sueños de los justos, que despertaban con visiones de ríos desbordados y montañas hundidas. Los ancianos hablaban con voz quebrada de un tiempo en que la tierra era más pacífica, cuando los hijos de los hombres labraban la tierra y adoraban al Altísimo. Pero ahora el aire se había llenado de un eco extraño, los cantos de guerra de los Nefilim, resonando como truenos en los valles. Era el resultado de aquel juramento roto por los vigilantes, cuyo pecado había manchado los cielos y la tierra. En medio de aquel caos, un hombre caminaba en silencio entre los árboles del valle de Havilá. Su nombre era Enoc, hijo de Jared, descendiente de Set. Su andar era pausado, pero sus ojos parecían reflejar el cielo nocturno. Desde joven había sentido una voz que le hablaba en sueños. No era un murmullo de hombres ni el susurro de demonios, sino un llamado que lo atraía hacia lo eterno. Mientras muchos huían de las tierras devastadas por los gigantes, Enoc no se apartaba de los lugares altos. Allí, en lo profundo de cuevas ocultas, levantaba altares de piedra sin tallar y presentaba ofrendas de incienso y cánticos de alabanza al Dios Altísimo. Los ancianos decían que caminaba con Dios y que su sombra a veces parecía extenderse como luz cuando el sol caía sobre él. Una noche,
mientras el cielo estaba cubierto de estrellas y la luna llena bañaba las colinas, Enoc tuvo un sueño que lo dejó sin aliento. Vio puertas de fuego abriéndose en el firmamento, y a través de ellas descendían ángeles con semblantes severos. En sus manos portaban rollos cubiertos de signos luminosos. Detrás de ellos surgió un trono hecho de un metal que no era de este mundo, rodeado de ríos de luz ardiente. Una voz potente, como el estruendo de muchas aguas, le habló. «Enoc, hijo de Jared, levántate y escribe todo lo que veas y escuches, porque las generaciones futuras deberán conocer el juicio que viene sobre la tierra. El clamor de los hombres ha llegado al Altísimo, y los crímenes de los gigantes no quedarán impunes». Despertó con el corazón agitado. El amanecer aún no despuntaba cuando tomó tablillas de arcilla y comenzó a grabar los símbolos que recordaba de su visión. Escribía sin descanso, como si sus manos se movieran al dictado de algo más grande que él. Días después, mientras meditaba junto a un arroyo, se le apareció un mensajero celestial. Era alto, vestido de blanco resplandeciente, con alas plegadas que parecían hechas de plata bruñida. Su nombre era Uriel, uno de los 7 que están ante el trono de Dios. Uriel le habló con voz firme, pero llena de compasión. «No temas, Enoc, porque has hallado favor ante el Altísimo. A ti se te concede conocer los secretos del cielo, las luminarias y los tiempos señalados. También te mostraré el destino de los vigilantes y de sus hijos, para que adviertas a los hombres y no digan que ignoraban el juicio». El ángel lo condujo hasta la cima de un monte donde el cielo parecía tocar la tierra. Allí el horizonte se abrió como un pergamino desplegado, y Enoc vio los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Uriel le explicó cómo cada luminaria seguía una senda ordenada desde el principio, y cómo los desórdenes en el firmamento serían señales del juicio por venir. «Estas son las luminarias», dijo Uriel, «y su curso no falla». Pero los hombres y los vigilantes se apartaron del camino recto. Sus días están contados, porque el Altísimo ha decretado que los mares se levanten y la tierra tiemble. Enoc cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. La visión de las aguas que cubrirían montes y valles lo llenó de espanto. Sin embargo, su corazón se fortaleció cuando el ángel le puso la mano en el hombro y continuó guiándolo. Fueron llevados a un lugar donde el viento soplaba frío y las rocas parecían ennegrecidas por fuego antiguo. Allí, en cadenas ardientes, vio a algunos de los vigilantes rebeldes que habían descendido a corromper a los hombres. Sus rostros, antaño hermosos, ahora estaban marcados por sombras profundas. Sus ojos reflejaban odio y desdicha. Uno de ellos alzó la voz, implorando: «Enoc, hombre de carne, intercede por nosotros ante el Altísimo. No permitas que perezcamos en estas cadenas eternas». Pero Uriel replicó con severidad: «No fue para ellos el perdón, porque conocieron la gloria del cielo y eligieron la corrupción de la carne. Tú, Enoc, llevarás este mensaje a sus hijos en la tierra, para que sepan que su fin se acerca». El profeta se estremeció. Al regresar a su pueblo, notó que el mal había crecido. Los gigantes cazaban al anochecer y saqueaban aldeas enteras. Sus rugidos resonaban en las cavernas, y los hombres se escondían como presas. Muchos clamaban a dioses falsos, esperando protección que no llegaba. Esa noche, Enoc escribió con mayor fervor. Los rollos que componía, más tarde conocidos como el Libro de las Luminarias, detallaban no solo los movimientos celestes, sino advertencias claras: el diluvio venidero, la ruina de los colosos y el llamado al arrepentimiento. La noticia de aquel escriba santo se extendió por las aldeas,
Algunos venían a escucharlo, otros se burlaban. Los líderes de los Nefilim se inquietaron al oír que un hombre hablaba de su destrucción. El más temido de ellos, un gigante llamado Og-Rahm, envió emisarios para traer a Enoc ante su presencia. «Que venga el que dice hablar con el cielo», rugió Og-Rahm. «Quiero ver si sus palabras son tan grandes como los cielos que dice conocer». Pero Enoc, advertido por Uriel, no acudió. En vez de eso, reunió a los justos que aún quedaban y les habló en secreto bajo las estrellas. «No teman a los colosos», dijo, «porque su fortaleza es como hierba ante el fuego del juicio. Arrepiéntanse y vuelvan su rostro al Creador, pues pronto los cielos se abrirán y las aguas descenderán sobre los montes». Mientras pronunciaba estas palabras, una luz extraña cruzó el cielo como una estrella errante. Enoc la interpretó como señal de que el tiempo se acortaba. La tensión entre los hombres y los gigantes crecía. Algunos humanos, temiendo la ira de los Nefilim, se aliaron con ellos, enseñándoles caminos secretos de metalurgia y guerra. Otros huyeron hacia el oriente, buscando refugio en desiertos y montañas. Una madrugada, Uriel volvió a aparecerse a Enoc. Su semblante era grave, como si una sombra pesara sobre su corazón. «Escribe esto último», ordenó, «que la paciencia del Altísimo tiene límite. Los vigilantes pedirán misericordia, pero no la hallarán. Sus hijos levantarán armas contra los hombres y entre ellos mismos se devorarán. Y entonces el Altísimo enviará su mano para borrar su recuerdo de la faz de la tierra». El anciano profeta asintió con respeto. Sabía que el peso de aquel mensaje no era para cualquiera. Sin embargo, los hombres aún estaban divididos. Muchos escucharon a Enoc, pero el terror a los gigantes los paralizaba. Og-Ram y otros colosos planearon atacar las aldeas que apoyaban al profeta, decididos a silenciar su voz antes de que se cumpliera su anuncio. El cielo de esas noches se llenó de presagios, relámpagos que cruzaban un firmamento despejado, luces danzantes sobre los montes y rugidos subterráneos que hacían temblar el suelo. Los ancianos decían que la tierra misma gemía por el peso de la maldad. El eco de sus palabras empezó a llegar hasta los confines de la tierra, y el rumor de una tormenta que venía del cielo se extendió. No obstante, los gigantes reían de aquellas advertencias, ignorando que sus días estaban contados. Los Nefilim, descendientes de los vigilantes y las hijas de los hombres, habían heredado no solo la estatura de sus padres celestiales, sino su violencia. Sus banquetes eran manchados de sangre, pues ya no se contentaban con el ganado ni con la caza. Se alimentaban de los hombres, y algunos decían que incluso de los suyos. Su voracidad no tenía límites y su orgullo crecía al mismo ritmo que sus cuerpos. El mensaje de Enoc, que anunciaba el juicio del Altísimo, llegó a oídos de los colosos. Lo consideraron una afrenta a su dominio. Og-Rahm convocó un consejo de los más fuertes en un valle rodeado de riscos, donde el viento ululaba como si las montañas mismas temieran a los presentes. Allí acudieron gigantes de nombres temidos. Artag, cuyo brazo derecho estaba cubierto de cicatrices de antiguas guerras. Cerma, de ojos color ceniza y una lanza tan larga como el mástil de un barco. Y Dulcash, de risa gutural y colmillos visibles aun cuando callaba. Og-Ram alzó su voz ronca que hacía vibrar las piedras. El hombre Enoc predica que un diluvio borrará nuestro nombre y que el cielo nos juzgará. Dice que somos bestias condenadas. ¿Acaso hemos de inclinarnos ante palabras de barro? No, somos hijos de los poderosos. Si el cielo desea guerra,
la hallará en nuestras manos. Los otros colosos asintieron, golpeando el suelo con sus armas. No entendían que su furia misma era parte de su condena. Juraron buscar a Enoc y hacerlo callar, aunque tuvieran que arrasar las aldeas donde se refugiaban los justos. El primer ataque ocurrió en el poblado de Arad, un lugar pacífico de pastores y alfareros. Una tarde, mientras el sol descendía y los hombres recogían el ganado, el horizonte se oscureció con las siluetas de 5 gigantes. Og-Ram encabezaba la embestida, seguido de Artag y Cerma. Avanzaban sin prisa, con la seguridad de quienes saben que nada puede detenerlos. Aquel día ardieron los graneros, y el humo subió al cielo como lamento. Los que lograron huir contaron cómo los colosos reían mientras destruían los campos, y cómo el suelo quedó marcado con cráteres de sus pisadas. Enoc, al enterarse, reunió a los sobrevivientes en un claro del bosque. Su rostro estaba sombrío, pero sus palabras encendieron esperanza. No teman, porque lo que han hecho es señal de que el fin de su reinado se acerca. Las luminarias ya han dado su curso, y el Altísimo se levanta para juzgar. Aguanten con fe, porque pronto verán que la mano que creó los cielos es más fuerte que la ira de los colosos. Sin embargo, las aldeas vecinas entraron en pánico. Algunos querían aliarse con los Nefilim para salvar sus vidas. Otros propusieron sacrificar ganado y ofrendas a los gigantes para apaciguarlos. La unidad de los hombres comenzó a quebrarse. Esa misma noche, los colosos celebraron su victoria en las ruinas de Arad. Encendieron hogueras enormes, asando presas cazadas en el camino. Sus cantos de guerra retumbaban en el valle y los ecos parecían responderles desde los montes. Artag, con voz desafiante, proclamó: «Si el Dios del hombre quiere destruirnos, que envíe su fuego. Mientras la tierra sea nuestra, comeremos y reinaremos. Nadie nos arrancará lo que conquistamos». Cerma, más silencioso pero astuto, se acercó a Og-Ram y susurró: «He oído que Enoc guarda un libro con los secretos del cielo. Si lo destruimos, el hombre no tendrá guía y el miedo lo someterá. Debemos buscarlo y quemar sus escritos». Og-Ram asintió, decidido a capturar al profeta. Creía que eliminando al mensajero silenciaría el mandato divino, sin entender que luchaba contra lo inevitable. En los días siguientes, Enoc recibió otra visión. Vio un mar agitado que subía sobre la tierra, arrasando fortalezas de los colosos. Vio también a los gigantes devorándose entre sí en desesperación cuando los recursos escasearan. Aquella visión lo llenó de tristeza, porque aunque eran enemigos de los hombres, seguían siendo criaturas que alguna vez habían conocido la luz. Guiado por Uriel, el profeta buscó a los ancianos de las tribus cercanas para advertirles. Muchos de ellos, desgastados por el terror, apenas escuchaban. Sus ojos reflejaban resignación, como si el destino estuviera sellado y nada pudiera cambiarlo. En las cimas de los montes, los colosos construían altares de piedra ennegrecida, intentando invocar a los vigilantes que habían sido encadenados. Algunos aseguraban que los gigantes hablaban en lenguas antiguas aprendidas de sus padres caídos, pronunciando nombres que estremecían el aire. Querían poder para resistir el castigo del Altísimo. Por la noche, los cielos se llenaron de luces fugaces que cruzaban en silencio. Los hombres lo vieron como estrellas errantes, los colosos como presagio de guerra. La tensión alcanzó su clímax cuando Og-Ram decidió reunir a todas las huestes de gigantes en el valle de El Hashar, un lugar amplio rodeado de montañas rojas. Allí planeaban marchar contra los últimos bastiones humanos que aún no se habían sometido.
El rugido de cientos de colosos congregados en un solo lugar hizo vibrar la tierra a millas de distancia. Desde lo alto de un risco, Enoch contempló aquella asamblea y comprendió que el desenlace estaba cerca, pero no sería por mano de los hombres. Esa noche, mientras los gigantes afinaban sus armas y entonaban cantos de guerra, el profeta escribió su advertencia final en el libro de las luminarias. He visto a los colosos reunirse como leones en manada, pero sus rugidos pronto serán acallados por las aguas y su recuerdo se perderá bajo las olas. Aún así, su ira será grande antes de caer y los hombres sufrirán bajo su furia. Los hombres que leían estas palabras sentían miedo, pero también una chispa de fe, pues el mensaje prometía que el Altísimo no los había olvidado. Al amanecer, un sol pálido iluminó el valle de El Hashar. Los gigantes se alistaron, golpeando sus armas contra escudos de bronce y piel endurecida. En la distancia, el eco de tambores improvisados resonaba como truenos. Mientras tanto, Enoch se retiró a un monte cercano para buscar dirección divina. Sus labios pronunciaban plegarias por los hombres que sufrirían la furia de los colosos y por el cumplimiento de la justicia celestial. En el valle de El Hashar, los colosos aún festejaban sus conquistas, ignorantes de que las aguas del abismo ya comenzaban a agitarse bajo sus pies. El eco de sus risas se mezclaba con el retumbar de martillos y cuernos de guerra. No sabían que pronto esas mismas montañas serían islas solitarias en un océano sin fin. Lejos de ellos, en las llanuras fértiles de Shurad, vivía Noé, descendiente de los justos. Hombre de mirada firme y manos curtidas por la labranza, llevaba años escuchando la voz interior que le llamaba a apartarse de la corrupción de su generación. Su linaje se había mantenido limpio, sin mezcla con los Nefilim, y eso lo convirtió en un recipiente escogido para un plan que cambiaría el destino de la humanidad. Una noche, mientras dormía, fue despertado por un estruendo en su mente, un llamado que no era sueño ni voz humana. Se arrodilló temblando y escuchó: Noé, hijo de Lamec, la tierra está llena de violencia. He decidido poner fin a toda carne, pues la corrupción ha llegado hasta los cielos. Harás para ti un arca de madera resistente. De 3 pisos será, y sus compartimentos guardarás con brea para que flote sobre las aguas que vendrán. El amanecer lo encontró de pie, mirando las colinas, calculando dónde levantaría la obra. Su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, lo observaron con asombro cuando les contó el mandato. Al principio dudaron, pero al ver la determinación en su voz, supieron que era un encargo divino. El anuncio de que construiría un arca se propagó por los pueblos cercanos. Los vecinos se rieron. ¿Para qué un barco en tierra seca a leguas del mar? Algunos lo llamaron loco, otros hechicero. Pero Noé no se defendió ni alzó la voz contra ellos. Día tras día, con herramientas simples, empezó a talar cipreses y cedros, arrastrándolos con la ayuda de sus hijos. Mientras golpeaba con el hacha, escuchaba a lo lejos el rumor de los gigantes. Sabía que el tiempo se agotaba. Las noches eran inquietas. Relámpagos iluminaban el horizonte sin lluvia, y en los bosques se oían rugidos de bestias que abandonaban sus madrigueras para huir de algo que solo ellas percibían. En las ciudades dominadas por los Nefilim, la depravación crecía. Los colosos exigían tributos de ganado, granos y hasta doncellas como ofrenda. Quienes se negaban eran expulsados de sus tierras o devorados en festines. La humanidad estaba al borde de la extinción no solo por la inminente catástrofe, sino por la tiranía de sus propios opresores. Og Rahm,
el líder de los colosos, había oído hablar de Noé. Se burlaba de la idea de un diluvio. Aguas que cubrirán los montes, rugía entre risas. Que venga la lluvia si puede. Nuestros pasos romperán el suelo y la tierra beberá todo lo que caiga. Pero en su interior, una inquietud crecía, pues desde hacía semanas los animales de los bosques parecían migrar hacia las tierras altas, huyendo de los valles donde él reinaba. Noé y sus hijos trabajaron durante años. Levantaron la quilla del arca sobre una colina cercana a un río seco, para que el terreno firme soportara el peso de aquella estructura colosal. La madera crujía bajo el sol, y el golpe de los mazos resonaba como un tambor lejano. Los niños de las aldeas se reunían a mirar aquella nave crecer como un esqueleto gigante. Una tarde, mientras Noé ajustaba las vigas del segundo piso, un extraño silencio cubrió el valle. Hasta los pájaros callaron. Levantó la mirada y vio al ángel Uriel, quien descendió con un fulgor suave, no como el fuego de juicio, sino con luz de guía. Noé, no temas las burlas de los hombres ni la furia de los colosos. El tiempo señalado se acerca. Reúne provisiones, pues no solo tú y tu casa vivirán, sino que traerás contigo a criaturas de toda especie, macho y hembra, para preservar la vida. El corazón de Noé se llenó de reverencia y temor. Comprendió que su tarea era más grande de lo que imaginó. Debía salvar semillas de vida mientras el resto de la tierra perecía. Mientras tanto, los colosos se reunían en el valle de El Hashar para planear nuevas conquistas. Ram, inquieto, ordenó a Cerma espiar las tierras donde Noé trabajaba. El gigante regresó con noticias del arca. Es un navío enorme, Ram. No sé qué planea el hombre, pero no es obra de un loco. Sus maderas están unidas con brea que ni el fuego consume. El líder de los colosos frunció el ceño, pero no le dio importancia. Sin embargo, Dul-Kash, el de los colmillos visibles, escupió al suelo y dijo: «Si los cielos pretenden inundar la tierra, tomaremos esa nave y la haremos nuestra. Ningún hombre frágil resistirá ante nosotros». El arca siguió creciendo. Desde lejos parecía una montaña de madera contra el horizonte. La gente empezaba a sentir que aquel barco mudo los observaba como un juez silencioso. Una madrugada, cuando la neblina cubría el valle, se oyó el retumbar de cascos y rugidos. Manadas enteras de ciervos, cabras monteses, aves y bestias salvajes comenzaron a moverse en dirección al arca. Los aldeanos miraban asombrados aquel éxodo animal que no podía explicarse. Noé y su familia vieron en ello la confirmación de la promesa divina. El Altísimo guiaba a sus criaturas hacia el refugio. Sem, el hijo mayor, comentó con voz queda mientras cargaba sacos de grano: «Padre, los hombres no escuchan, pero los animales obedecen sin preguntar. Tal vez ellos perciben lo que nosotros no vemos». Noé asintió en silencio. Esa misma noche, relámpagos surcaron el cielo, pero no cayó lluvia. Los truenos parecían rodar desde las montañas hasta el mar, como si el universo se preparara para abrir sus compuertas. Enoc, ya anciano, viajó hasta el lugar donde Noé trabajaba. Lo encontró inclinado sobre la rampa del arca, martillando una tabla. Lo saludó con respeto y le entregó un pergamino. «Esto es lo último que escribí en el libro de las luminarias. Pronto partiré de entre los hombres. Guarda estas palabras para los que sobrevivan. Sabrán que el Altísimo fue justo en todo su juicio». Noé recibió el pergamino con manos temblorosas. Agradeció al profeta, y ambos oraron bajo el cielo que crepitaba con estrellas fugaces. Días después, los vientos comenzaron a soplar desde el oriente con un rugido extraño. Los árboles se inclinaban, las aves migraban en bandadas confusas, y el aire
tenía un olor a hierro y lluvia retenida. Los colosos, irritados por la conducta inusual de las bestias, ordenaron cacerías masivas para almacenar carne, presintiendo que algo estaba por cambiar. Pero su violencia no disminuyó. Por el contrario, los conflictos internos se agudizaron. Gigantes luchaban contra gigantes por territorios más altos, seguros de que en los valles algo peligroso se gestaba. En una noche de luna velada por nubes, Noé concluyó el último piso del arca. Sus hijos encendieron antorchas y la luz iluminó la inmensa nave terminada. Era un refugio silencioso, erguido como un testigo mudo del fin que se aproximaba. La gente que aún se burlaba comenzó a reír con nerviosismo. Sus risas carecían de alegría. Muchos sentían un peso en el corazón, aunque no querían admitirlo. Noé alzó la vista al cielo y por un instante creyó escuchar el murmullo de aguas lejanas rompiendo contra costas invisibles. Sabía que el tiempo concedido estaba por concluir. Esa madrugada, un rayo surcó el horizonte y partió un peñasco cercano, haciéndolo caer sobre el lecho seco del río. Fue la primera señal visible de que las fuerzas de la naturaleza se alistaban para desatarse. En el valle de El Hashar, Og-Ram soñó con un mar oscuro que ascendía desde el abismo, tragando montañas. Despertó con sudor frío, pero lo ocultó de sus compañeros, decidido a aparentar fortaleza. El alba siguiente, el horizonte oriental se cubrió de nubes pesadas, negras como hierro fundido. Los pájaros callaron. El viento trajo olor a tormenta y un frío extraño recorrió la tierra. Noé sabía que aquel era el preludio. Faltaba poco para que el Altísimo pronunciara la palabra final. Mientras tanto, en el valle del Hashar, los gigantes se preparaban para desafiar cualquier obstáculo. Og-Ram, irritado por el silencio de los cielos y la obediencia de los animales, reunió a sus huestes. Sus ojos, rojos por la furia y la noche de insomnio, reflejaban una determinación cruel. Artag y Zerma estaban a su lado, y la presencia de Dul-Kash hacía temblar incluso las rocas bajo sus pies. «Que este arca que llaman refugio no nos detenga», rugió Og-Ram. «Ningún hombre ni bestia escapará de nuestro poder. Marcharemos sobre sus tierras y haremos que su Dios nos tema». Los colosos avanzaron, pisando aldeas, destruyendo graneros y ríos de agua dulce, contaminándose con el lodo que levantaban. Los hombres huyeron, gritando y llorando, mientras los colosos devoraban todo a su paso. Algunos intentaron resistir, lanzando flechas o piedras enormes, pero nada podía detenerlos. En el monte, Noé observaba el avance de los gigantes. Sabía que su arca no era solo un refugio físico, sino un instrumento del juicio divino. Rezó en voz baja, pidiendo protección para su familia y para todas las criaturas que se acercaban. Cada plegaria se mezclaba con el rugido del viento y el distante estruendo de los colosos. Cuando las primeras gotas cayeron, eran apenas un presagio de la tormenta que estaba por desatarse. La lluvia comenzó suave, golpeando el suelo seco con un tamborileo que parecía insignificante frente a la magnitud del desastre que se avecinaba. Noé abrió las puertas del arca para recibir a los animales, guiándolos con cuidado, asegurándose de que entraran en parejas según el mandato divino. Los colosos, al ver la obediencia de los animales y la construcción terminada del arca, se sintieron burlados. Og-Ram lanzó un grito que retumbó en los valles. «Esto es trampa. Ninguna criatura que nos pertenezca escapará». Pero incluso mientras hablaba, un torrente comenzó a romper los cauces de los ríos. Las primeras corrientes descendieron de los montes,
arrastrando árboles, rocas y cuerpos de animales. El agua subió rápido, inundando campos, arrasando aldeas y separando a los hombres de sus hogares. En el arca, Noé miraba cómo la tierra se transformaba en un mar de barro y corrientes furiosas. La voz de Uriel resonó en su mente. El tiempo ha llegado. La justicia del Altísimo se manifiesta en las aguas. Todo lo que vive será probado, y solo aquellos que han seguido la palabra de Dios permanecerán. Mientras la lluvia arreciaba, los colosos trataron de avanzar, pero sus pasos comenzaron a hundirse en el barro y las corrientes crecientes. Algunos se lanzaron sobre sus armas, intentando sostenerse, mientras otros rugían en frustración al sentir cómo el agua los arrastraba, haciendo que sus enormes cuerpos se golpearan entre sí. La furia de los Nefilim se volvió caos. Artag fue arrastrado por un río desbordado, y su grito resonó como un trueno en la tormenta. Dulcash y Cerma luchaban por mantenerse en pie, pero la corriente era implacable. Og-Ram, resistiéndose, alcanzó una roca mayor, pero vio cómo a su alrededor el mundo se convertía en un océano infinito. Por primera vez, comprendió la magnitud del poder que enfrentaban. Mientras tanto, en el arca, Noé y su familia oraban, escuchando el rugido de la tormenta que mezclaba el viento con los gritos de los gigantes. Cada gota que golpeaba la madera parecía un martillazo del cielo, sellando el destino de aquellos que habían desafiado la justicia. La lluvia no era uniforme. A veces caía en torrentes que arrastraban todo a su paso, y luego se transformaba en una neblina densa que ocultaba montes y valles. La tierra se volvió resbaladiza y peligrosa. Los animales que habían seguido a Noé parecían percibir el juicio en su máxima expresión. Se mantenían dentro del arca, confiando en la protección de Dios. Horas se convirtieron en días, y los ríos desbordados arrastraban aldeas enteras. Los colosos, que alguna vez habían creído invencibles, comenzaban a sentir la desesperación. Sus pisadas ya no eran firmes. Sus gritos, cada vez más agudos, reflejaban impotencia. Algunos se dejaron arrastrar por las aguas, mientras otros intentaban trepar a las colinas solo para encontrar que el terreno cedía bajo su peso. El mundo se transformó en un océano que cubría todo excepto las cimas más altas. Los bosques se convirtieron en islas y las ciudades en ruinas flotantes. Desde lo alto del arca, Noé observaba el paisaje inundado, recordando los nombres de los pueblos y los rostros de quienes no habían seguido el camino de la justicia. Su corazón estaba lleno de tristeza, pero también de fe. Enoc, en visiones desde el cielo, veía cómo las aguas consumían la corrupción y la violencia de la tierra. Sus ojos contemplaban a los gigantes caer y los hombres justos ser preservados. Uriel le mostró que la justicia divina no solo castigaba, sino que también protegía lo que era puro. Las noches eran largas y la tormenta no cedía. El rugido de los colosos se mezclaba con el estruendo de las olas y la lluvia. Algunos gigantes, atrapados en montes aislados, lloraban y gritaban su frustración. Otros, perdidos en las corrientes, desaparecían bajo el agua mientras sus nombres eran borrados de la memoria del mundo. Noé, desde el arca, levantó los ojos al cielo y supo que aquel juicio no era un castigo caprichoso, sino la manifestación de la justicia del Altísimo. Cada gota de agua que caía era una palabra escrita en el libro de la historia, recordando a todos que la desobediencia y la corrupción tienen un límite. Enoc, desde sus visiones, sabía que los últimos sobrevivientes de la humanidad estaban a salvo, pero comprendía que la tierra necesitaba purificación. Los gigantes habían dejado su huella,
pero el juicio de las aguas borraría su legado y enseñaría a los hombres lo que significa la obediencia y el temor del Altísimo. Noé permanecía firme en el arca, observando cómo el mundo entero se transformaba. Los animales se mantenían tranquilos dentro, como si percibieran que estaban en manos de un poder mayor. Cada día que pasaba bajo la lluvia, la madera del arca crujía, recordando que la justicia no es silenciosa, sino un rugido que sacude la tierra y purifica lo que ha sido manchado por el pecado. La tierra había cambiado para siempre. El rugido de los colosos se había desvanecido con el diluvio, pero su sombra persistía en los relatos de los hombres y en los ecos que aún resonaban entre las montañas, donde una vez sus pasos habían aplastado aldeas y bosques. Ahora quedaban rocas fracturadas, troncos partidos y cauces vacíos que murmuraban la memoria de su furia. Los supervivientes caminaban con cautela, aún temerosos de que algo gigantesco surgiera de las profundidades que el agua había descubierto. Los más ancianos contaban historias de gigantes que no habían sido tragados por el diluvio, que habían logrado ocultarse en cavernas profundas o en remotas montañas. Sus voces eran advertencias. No miren demasiado cerca de los valles desolados. No sigan los pasos que parecen resonar en la distancia. Enoc, quien había desaparecido antes del diluvio, era recordado por los hombres como aquel que había llevado la palabra del Altísimo. Sus enseñanzas ahora guiaban a los que reconstruían sus vidas, enseñándoles a temer la violencia que había nacido de los cielos y a respetar la justicia que descendía de lo alto. Pero en lo profundo de los bosques y en los restos de los antiguos castillos de los colosos, todavía se percibían movimientos sutiles, rocas que caían sin razón, sombras que se deslizaban entre la niebla y gemidos que el viento arrastraba a través de los valles. Los hombres comenzaron a llamarlos los ecos de los gigantes, porque aunque sus cuerpos habían sido vencidos, su presencia continuaba susurrando miedo en los corazones de los mortales. Noé, después del diluvio, guió a su familia hacia nuevas tierras, enseñando cómo cultivar y respetar la tierra que había sobrevivido. Pero incluso mientras la vida renacía, los ecos persistían. Los ríos murmuraban con fuerza inusual, los bosques crujían en noches de viento, y los hombres sentían, a veces en sueños, los pasos de los gigantes que alguna vez dominaron la tierra. Los que habían perdido familiares y aldeas construían recuerdos en torno a estos ecos. Cada grieta en la tierra, cada colina partida, cada tronco retorcido era una marca de advertencia. Los niños crecían escuchando los relatos, aprendiendo que la historia no solo se contaba para impresionar, sino para enseñar prudencia, humildad y fe. Los ecos de los gigantes también trajeron una enseñanza. Los hombres que reconstruían sus pueblos aprendieron a unirse, a protegerse mutuamente y a no repetir los errores de sus antecesores. Los relatos sobre los Nefilim se mezclaban con advertencias. Aquellos que se elevan sobre los demás sin respeto al Altísimo serán vencidos, pero sus nombres permanecerán, grabados en la memoria de los mortales y en el temor que se transmite de generación en generación. Los ecos no eran solo de miedo, eran un recordatorio de la fuerza que una criatura puede tener y del poder que el cielo tiene sobre todo lo que respira. Og-Ram y sus compañeros habían sido vencidos por la justicia, pero su legado de terror se convirtió en lección. Los hombres aprendieron a temer, sí, pero también a respetar la tierra, la vida y los límites que el Altísimo había impuesto. Incluso siglos después,
cuando los reyes antiguos gobernaban con sus ejércitos y construían fortificaciones que alcanzaban los cielos. Los cuentos de los colosos y sus pasos resonaban entre los muros de piedra. Se decía que los gigantes volvían en sueños, en temblores de tierra o en misteriosas desapariciones de viajeros. La memoria de sus nombres, Og-Rahm, Artag, Zerma, Dul-Kash, se mantenía viva, no como amenaza directa, sino como sombra que enseñaba prudencia y reverencia hacia lo divino. La tierra, aunque recuperada, llevaba cicatrices profundas, ríos desviados, montañas desgarradas, bosques fragmentados. Todo recordaba la arrogancia que había despertado la furia celestial. Cada valle que había sido aplastado por los pasos de los colosos era testimonio de lo que ocurre cuando los seres de gran poder abandonan la humildad. Pero los ecos persistían. No eran visibles, no eran palpables, pero cada sombra, cada sonido extraño en la noche, cada estremecimiento del suelo era un recordatorio de que los Nefilim, aunque caídos, habían dejado un legado imborrable. El mundo había sobrevivido, pero la memoria de los gigantes era inmortal. Si quieres descubrir más secretos ocultos y leyendas bíblicas como esta, suscríbete ahora a mi canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Comenta aquí abajo qué opinas de los Nefilim y si crees que aún podrían existir. Quiero leer tus teorías.